Nunca he sido una persona impresionable. Crecí rodeada de números, contratos y reuniones donde se tomaban decisiones sin lugar para el sentimentalismo. Mi padre siempre decía que los negocios no tienen corazón, y quizá eso fue lo que me hizo tan eficiente en mi trabajo. Cuando llegué a ese pueblo olvidado en el mapa, para mí era un día más cualquiera. Ya lo había hecho antes en entrar, negociar, convencer, firmar y marcharme. El lugar, sin embargo, me dio una sensación extraña desde el principio. Quizás fue el silencio excesivo, la forma en que los residentes me miraban sin simpatía, o el hecho de que al pisar allí, sentí un peso inexplicable sobre mis hombros, como si algo invisible me empujara hacia atrás. Mi tarea era sencilla en garantizar que la compra del terreno se llevara a cabo sin obstáculos, pero, la primera mañana, me di cuenta de que las cosas no serían tan fáciles. El hotel donde me alojé era un edificio antiguo, con paredes demasiado gruesas para un lugar tan pequeño. El recepcionista, un hombre delgado y pálido, me entregó la llave sin decir palabra, y cuando subí a mi habitación, noté que todo el pasillo olía a tierra mojada, a pesar de que no había llovido en días. La puerta de mi habitación crujió de una manera que me hizo temblar. Al entrar, vi que el espejo sobre el tocador estaba cubierto con una tela oscura. En ese momento no le presté mucha atención, pensé que estaba roto o manchado. Solo más tarde, me di cuenta de que todos los espejos del hotel estaban cubiertos de la misma manera. A la mañana siguiente fui al ayuntamiento a hacer los trámites, pero el camino era raro. Las calles estaban casi desiertas, y las pocas personas que vi evitaban mi mirada, como si supieran algo que yo no. Pasé por una tienda de comestibles, donde una señora barría la acera con movimientos lentos y mecánicos. Cuando me detuve a mirar, de repente ella se giró y me miró. Su rostro estaba hundido, la piel seca como cuero viejo. Pero lo que más me molestaba eran sus ojos enormes, hundidos, de un marrón tan oscuro que parecían negros. «Vuelva a la ciudad, señor Ledesma», murmuró, sin mover los labios. Se me revolvió el estómago. Todavía no me había presentado a nadie en ese lugar. Ignoré el escalofrío en mi nuca y seguí adelante, tratando de mantener la lógica. Quizás ella había oído de mi llegada. Quizás sabía quién era yo por deducción, por conversaciones con los vecinos. Me aferré a estas explicaciones porque eran las únicas que tenían sentido, pero al entrar al ayuntamiento, esta lógica empezó a desmoronarse. El edificio olía fuertemente a papel viejo y moho, como si nadie lo hubiera limpiado en años. El secretario, un hombre de cabello gris y mirada cansada, recibió mis documentos con manos temblorosas. «¿Estás seguro que quieres seguir adelante con esto?», preguntó, hojeando las páginas sin leerlas realmente. «Dicen que esta tierra no nos pertenece». Nunca fue así. En ese momento su frase me atravesó, pero la ignoré. Fue solo un comentario de un hombre mayor y quizás un poco confundido, sin más preámbulos, pero su voz se quedó en mi cabeza. Nunca nos perteneció. ¿Qué quiso decir con eso? Decidí dejarlo ir y me fui lo más rápido que pude. Cuando salí del ayuntamiento, la atmósfera era aún más cargada, como si el aire allí se hubiera ido acumulando durante décadas. Las nubes en el cielo estaban más bajas, y el viento traía un fuerte olor a tierra y a algo que no pude identificar. Caminé hasta la pequeña plaza central, donde se encontraba una vieja iglesia, con paredes descoloridas y una cruz torcida en la parte superior. La campana sonaba de vez en cuando, pero de un modo extraño, como si no estuviera en armonía con el ritmo normal. Eso fue suficiente para detenerme frente a la iglesia y mirarla fijamente por un momento. Había un hombre sentado en un banco de la plaza, mirando al vacío. Parecía demasiado mayor para estar allí, pero su postura erguida y sus ojos fijos en el horizonte daban la impresión de que tenía algo que decir. Él me vio y me llamó. «Ten cuidado con lo que buscas, Jovan Ledesma», dijo con voz ronca. «Algunas cosas, una vez encontradas, no se pueden deshacer». No soy de creer en presagios ni cosas así, pero esa frase no dejó de dar vueltas en mi cabeza todo el día. El anciano de la plaza parecía alguien perdido en el tiempo, alguien que ya sabía el final de la historia, pero no podía o no quería contarlo. Aún así, lo ignoré. Intenté seguir con mi plan, resolver detalles burocráticos y tratar de sacar adelante el negocio, pero algo me incomodaba. Cuando regresé al hotel, noté que el recepcionista ya no estaba allí, y en su lugar estaba una mujer joven de cabello corto y negro, que me miró como si me reconociera. Ella sonrió sin simpatía y me entregó una llave de repuesto para la puerta de mi dormitorio, diciendo solamente: «No olvides mirarte detrás del espejo». Inmediatamente, el aire en la habitación se sintió más pesado, más sofocante. La frase de la mujer resonó en mi mente mientras me acercaba al espejo tapado, y algo dentro de mí me decía que no lo hiciera, pero al mismo tiempo sentí una curiosidad irresistible, como si de alguna manera necesitara entender qué estaba pasando. Con un gesto casi involuntario,
Aaron Kayla Tella, del espejo. El cristal estaba cubierto de algo que parecía suciedad. Una fina, casi imperceptible capa de tierra seca, como si el espejo hubiera estado enterrado allí durante mucho tiempo. Mi respiración se entrecortó por un segundo y sentí una ola de pánico invadirme. Algo estaba completamente mal, y no podía entender qué. El shock fue tan grande que solo pude quedarme allí, mirando aquel espejo cubierto de tierra, como si mi mente estuviera procesando todo a la vez. El espejo reflejaba la luz de una manera extraña, como distorsionando la imagen, dejando todo a su alrededor con un brillo opaco, casi sobrenatural. Intenté apartarme, pero la incomodidad era insoportable. Algo me decía que lo que ocurría en ese lugar no era una simple coincidencia. Ese pueblo, esa gente, el hotel, todo parecía parte de algo mucho más grande, algo que no podía ver. Con manos temblorosas, caminé hacia la ventana y miré hacia afuera, tratando de sacudirme la sensación de que algo se estaba cerrando a mi alrededor. Fue entonces cuando me di cuenta de que había algo extraño en los árboles de afuera. Estaban inmóviles, como si el viento hubiera cesado de repente. Un profundo silencio se apoderó del lugar, y por un momento juro que escuché una voz susurrando mi nombre. Miré rápidamente hacia la puerta del dormitorio, como si algo pudiera entrar. Pero no pasó nada. El silencio permaneció y respiré profundamente, tratando de calmar. Sabía que necesitaba continuar con mi trabajo y resolver lo que había llevado a mi familia hasta allí. No podía ser víctima del miedo, no ahora. Decidí salir y hablar con la gente local, y quién sabe, encontrar alguna explicación racional para todo esto. Cuando entré por la puerta del hotel, la recepcionista, o mejor dicho, la mujer de pelo corto y negro, me miró de nuevo y me dijo: «Ann, recuerda, no hay vuelta atrás una vez que entras en su tierra». Todavía no sabía qué pensar sobre todo aquello, pero las palabras de la mujer se estaban grabando en mi mente, como un eco que no desaparecía. La ciudad, hasta entonces un simple intercambio de papeles y burocracia, ahora parecía tener una capa mucho más oscura debajo. Fui a la casa de un agricultor que, según los registros, era uno de los pocos dispuestos a hablar sobre la venta de sus tierras. Su nombre era Manuel y vivía en una pequeña casa de madera en las afueras del pueblo, con un terreno que parecía extenderse eternamente, todo cubierto de una espesa y salvaje vegetación. Cuando la puerta estaba entreabierta, y cuando llamé no obtuve respuesta. Abrí la puerta con cuidado, y lo que vi dentro me hizo detenerme en seco. La habitación estaba vacía a excepción de una vieja mesa de comedor, llena de cuadernos y papeles. Pero lo más extraño eran las pinturas en las paredes, retratos de varias generaciones de personas que parecían extrañamente familiares. Siempre eran las mismas caras, pero con pequeñas variaciones. La misma mirada profunda y perturbadora, la misma sonrisa contenida, como si supieran algo que nadie más sabía. Noté, al fondo de la sala, una figura inmóvil que me observaba. Era Manuel, pero era diferente. Sus ojos estaban apagados, como si estuviera perdido en un abismo, y su cuerpo no se movía ya, no parecía humano. Mi corazón se aceleró, no sabía qué hacer. Me quedé paralizado, mirando a aquel hombre que parecía convertido en estatua. Su rostro estaba pálido, como si la vida lo hubiera abandonado hacía mucho tiempo, y sus ojos, todavía fijos en mí, parecían seguir mis movimientos. Me acerqué a él con vacilación, y al acercarme, un olor fuerte y repugnante me golpeó, como si el aire fuera demasiado denso para respirar. Con mi pie empujé lentamente su silla, pero él no reaccionó. No había respiración ni movimiento alguno. El escalofrío que recorrió mi columna fue instantáneo. Fue entonces cuando oí algo. Un susurro bajo, casi imperceptible. Vino detrás de mí a no pueden saber. La voz era frágil, casi un susurro. El susto me hizo dar un paso atrás. Pero cuando miré hacia dónde venía el sonido, no vai, en Eri. El vacío de la casa parecía tragarme y la luz que entraba por las ventanas no parecía suficiente para iluminar la habitación de forma natural. Era como si la casa estuviera llena de oscuridad, de algo que no se podía ver directamente. Miré de nuevo a Manuel y por impulso le toqué el hombro. Cayó a un lado como una marioneta sin hilos, y la sensación de que algo se había roto dentro de mí era indescriptible. No pude entender lo que estaba pasando. Se me revolvió el estómago y, con manos temblorosas, caminé hacia la puerta para salir de aquella casa. Al poner mi mano en el pomo de la puerta, una sombra se proyectó rápidamente sobre mí y una voz lejana, pero claramente femenina, sonó en mi mente: «Estás muy cerca de la verdad. Ledesma, ahora ya no hay vuelta atrás». Apenas podía respirar. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Quién me estaba hablando? La voz parecía venir del mismo aire, como si el viento hubiera cobrado conciencia. No me di el lujo de mirar atrás, y sin dudarlo salí corriendo de la casa de Manuel. Una sensación de urgencia me invadió, como si algo me estuviera observando todo el tiempo.
esperando el momento adecuado para revelarse. Caminé hacia la plaza central una vez más, tratando de respirar profundamente y ordenar mis pensamientos, pero la sensación de que algo mucho más grande que yo estaba en marcha me hizo sentir completamente indefenso. Todo en ese pueblo parecía estar en un ciclo, una especie de torbellino que me arrastraba cada vez más hacia él, y yo estaba perdiendo el control. En la plaza, la señora del supermercado estaba de nuevo allí, barriendo la acera con los mismos movimientos lentos. Esta vez, cuando pasé, ella no me miró, pero escuché su voz, suave y fría, como si hablara directamente a mi mente. No deberías estar aquí, Ledesma. Me quedé congelado en medio de la calle, sentí las piernas débiles, y por un momento pensé que me iba a desmayar. ¿Saben quién eres y qué quieres? Intenté caminar rápido, pero algo me detenía, algo invisible, y la sensación de ser observado se intensificó. El silencio de la ciudad solo lo rompía el sonido del viento, que ahora parecía más pesado, como si llevara algo de Stanti, algo que estaba a punto de revelarse. Al día siguiente, me desperté sintiéndome profundamente cansado, como si la noche no hubiera sido suficiente para descansar mi cuerpo. La extraña sensación de que algo me observaba no había desaparecido. Por el contrario, parecía crecer con cada hora que pasaba. Decidí que era hora de terminar ese maldito trabajo y salir de allí lo antes posible. Pero antes que nada, necesitaba entender qué estaba pasando. Fui a la antigua iglesia del pueblo. El único edificio que parecía estar intacto a pesar del paso del tiempo. Se encontraba en una colina apartada, rodeada de árboles retorcidos y sombras que parecían moverse solas. Era el tipo de lugar al que cualquiera se sentiría incómodo entrando, y yo era muy consciente de ello, pero sentía que de alguna manera tenía que ir. La puerta de la iglesia estaba entreabierta, como si me estuviera esperando. Entré y sentí un escalofrío recorrer mi columna. El interior estaba oscuro, pero una luz tenue provenía de una vidriera rota, proyectando sombras retorcidas en las paredes. Había velas apagadas en el altar, pero el olor a cera derretida todavía estaba en el aire. Miré a mi alrededor, y fue entonces cuando vi una escalera que bajaba bajo tierra, a una habitación oculta en la parte trasera de la iglesia. La atmósfera estaba impregnada de un denso silencio, como si el lugar albergara algo muy antiguo, algo que nunca debería encontrarse. Algo me empujaba hacia las escaleras, una fuerza invisible que parecía llamarme, y yo, aunque sabía que tenía que salir de allí lo más rápido posible, comencé a caer. A medida que bajaba las escaleras, la sensación de incomodidad aumentaba. El aire se hizo más denso, más pesado, como si cada paso me llevara a un lugar donde no debería estar. El sonido de mis pasos resonaba en las paredes húmedas y frías, mezclado con un sonido extraño que parecía venir de dentro de mí. Algo así como un latido irregular, una pulsación constante. Cuando finalmente llegué al final de las escaleras, me encontré con una puerta de hierro oxidada. La puerta estaba entreabierta y al otro lado se extendía un pasillo oscuro, el olor a moho y algo más. No pude identificarlo. Me envolvió inmediatamente, pero sin dudarlo, entré. Lo que vi en ese pasillo era, cuanto menos, inexplicable. Las paredes estaban cubiertas de dibujos extraños, símbolos que parecían de otro tiempo mundo. Algunas parecían antiguas, otras más recientes, como si se les hubieran añadido continuamente cosas a lo largo de los años. Con cada paso que daba, sentía que la presión crecía a mi alrededor, como si algo estuviera allí observándome, hasta que en el fondo, algo destacó. Una gran piedra, con inscripciones que brillaban de una manera que no podía entender. Parecía emanar una energía fría. Sentí una mano fría tocar mi hombro, y me giré rápidamente, pero no había nadie allí. El miedo se apoderó de mí, y la sensación de estar en el centro de algo mucho más grande que yo nunca había sido tan real. Ahora el pasillo parecía cerrarse a mi alrededor. Podía escuchar mi corazón latir más rápido, y el miedo se apoderó de todo mi cuerpo, como si me estuvieran arrastrando hacia una realidad que no podía comprender. Miré los símbolos en las paredes, y por impulso, toqué el que estaba más cerca de mí. Mientras lo hacía, una sensación eléctrica recorrió mis dedos, como si hubiera tocado algo vivo. El aire se volvió frío, y el sonido de mi respiración agitada era el único sonido que podía oír. Antes de que pudiera dar otro paso, una sombra se formó frente a mí. Parecía no tener forma, una mezcla de oscuridad y algo mucho más denso, algo que se movía como si tuviera vida propia. Ya no podía moverme más. La sombra se acercó lentamente, sin hacer ruido. El miedo se extendió por mí como veneno y por un momento pensé que me desmayaría. La cosa, o ser, se acercó a donde yo estaba y luego, de manera extraña, toca mi frente. El tacto no era frío, sino caliente, quemándome la piel, como si intentara consumirme. Algo así como una visión distorsionada pasó ante mis ojos, una rápida secuencia de imágenes fragmentadas,
como destellos de recuerdos que no eran míos. Personas con trajes antiguos, un gran ritual, en un campo abierto, y en el centro, una figura encapuchada con los mismos ojos que había visto en todos los cuadros de la casa de Manuel. La sensación de asfixia aumentó y traté con todas mis fuerzas de gritar. Pero la voz no salió en la cosa. Me había silenciado. La sensación de estar atrapado en esa visión era aterradora. Me sentí como si me estuvieran atrayendo hacia algo que no debía entender. Un antiguo secreto que estaba a punto de tragarme por completo. Pero de repente las imágenes empezaron a desaparecer, y la sombra que hasta entonces me envolvía se disipó. Me quedé allí en la oscuridad, jadeando y temblando, sin entender lo que acababa de pasar. Las visiones desaparecieron tan rápido como habían aparecido, pero la sensación de que algo terrible estaba sucediendo en ese pueblo no me abandonó. Me obligué a mirar a mi alrededor, tratando de encontrar alguna pista, algo que me diera una explicación. Lo que sí sabía con certeza era que ya no estaba sola. Conseguí moverme, pero mis piernas estaban débiles y el miedo continuaba consumiéndome. Regresé al pasillo y con cada paso, las sombras a mi alrededor parecían estirarse, como si me estuvieran siguiendo, esperando que tomara una decisión. Subí apresuradamente las escaleras, y cuando salí, noté que el cielo había cambiado. Estaba más oscuro, más denso, y una sensación de opresión descendió sobre el pueblo, como si el lugar mismo se hubiera transformado, adoptando una forma diferente, más amenazante. El viento había parado, y todo estaba en absoluto silencio, como si el mundo estuviera esperando el siguiente movimiento. Corrí de regreso al centro del pueblo, sin ningún destino específico, solo tratando de escapar de esa sensación opresiva que parecía arrastrarse detrás de mí. Al pasar por la plaza, vi de nuevo a la señora del supermercado, parada como una estatua, con la mirada fija en mí. Pero, esta vez, sus ojos estaban vacíos, como si ya no hubiera vida allí. Ella abrió la boca, pero ni una palabra salió de sus labios. Fue un sonido bajo, casi inaudible, algo que me heló hasta los huesos. La tierra no perdona. Esas palabras resonaron en mi mente tan claramente como si me hubieran hablado directamente al oído. No sabía qué significaba eso, pero sabía que estaba ante algo mucho más profundo y peligroso de lo que podía comprender. Decidí que no podía quedarme allí más tiempo. Fui a la casa donde me alojaba y al entrar encontré una carta sobre la mesa. Era de mi padre. Me ordenó terminar los asuntos con los aldeanos y regresar a casa inmediatamente. Debería seguir el plan y hacer todo lo que fuera necesario para completar la compra del terreno. Pero mientras leía esas palabras, algo me dijo que eso no era lo que debía hacer. Era como si mi padre estuviera siendo manipulado por algo que yo no podía ver. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Ya no podía seguir sus órdenes. Y algo dentro de mí sabía que si lo hacía, perdería no solo mi alma, sino también mi humanidad. Sabía que no tenía más tiempo. Algo dentro de mí me decía que corriera, que dejara ese lugar atrás y no volviera a mirarlo. Pero una parte de mí no podía. Las palabras de la señora del supermercado todavía resonaban en mi cabeza, y las imágenes que vi en la iglesia continuaban rondando mis pensamientos. Necesitaba entender qué estaba pasando allí. Quizás yo era el único que podía hacerlo. Decidí regresar al campo donde me había llevado Manuel, donde todo parecía haber comenzado. Quizás allí encontraría una pista más concreta, algo que me diera una respuesta definitiva sobre todo esto. Caminé por el viejo camino de tierra. Las llantas de mi auto chirriaban sobre el asfalto que ya estaba viejo y desgastado. Con cada kilómetro recorrido, la sensación de que algo iba mal crecía. Cuando llegué al lugar, la atmósfera estaba más oscura que nunca. El campo parecía inmenso, y los árboles que lo rodeaban estaban torcidos, como si la naturaleza misma se estuviera retorciendo, luchando contra una fuerza invisible. Fue entonces cuando vi algo. Allí, en el centro del campo, había una hoguera encendida, pero sin nadie alrededor. La llama era fría, azul, y sus reflejos bailaban de una manera que no debería suceder. Me acerqué con cautela, percibiendo el fuerte olor a humo, pero lo que realmente me detuvo fue lo que encontré frente al fuego. En círculo estaban los mismos rostros de los retratos que vi en la casa de Manuel. Todas aquellas figuras que parecían fijar su mirada en mí. Estaban allí, como si me estuvieran esperando, como si todo hubiera sido planeado para llevarme a ese punto. El pánico se apoderó de mí. Quería correr, escapar, pero algo me impedía moverme. Aquellas figuras alrededor del fuego parecían mirar directamente a mi alma, como si supieran cada pensamiento que pasaba por mi cabeza. De repente se levantó el sonido del viento, pero no era el viento normal que se escucha en un campo abierto. Era un zumbido, una especie de murmullo distante, como si miles de voces se superpusieran, se fundieran en una sola frecuencia, una frecuencia que podía sentir en cada hueso de mi cuerpo. El calor del fuego parecía intensificarse, pero no en mi cuerpo. Era como si me quemara la mente, el miedo, la ansiedad. Todo eso se convirtió en una mezcla insoportable, algo que no podía controlar.
Fue entonces cuando una de las figuras se puso de pie. Casi caigo hacia atrás cuando la vi moverse, porque juré que todos allí estaban congelados, como si fueran parte de una pesadilla. Pero allí estaba ella, acercándose lentamente, con una expresión vacía, pero al mismo tiempo tan llena de intenciones que me hizo estremecer. Llevaba una capa negra, su rostro estaba oculto, pero sus ojos brillaban de una manera que no era humana. No pude apartar la mirada. La figura se acercó a mí, y en un acto desesperado, di un paso atrás, tratando de escapar. Pero antes de que pudiera moverme, ella habló. Su voz no salía de su boca. Fue como si apareciera directamente en mi mente. No puedes irte, Joaquín. Tú ya eres parte de ello. Sentí que mi cuerpo se enfriaba. Esas palabras resonaron en mi mente como una frase, y el aire a mi alrededor pareció desaparecer de repente. Ya es parte de ello. ¿Qué significa eso? Miré la figura que tenía delante, esperando que dijera algo más, pero lo único que pude oír fue un silencio sepulcral, como si el mundo entero se hubiera detenido. El zumbido en mis oídos se hizo más fuerte, como si las voces supieran algo que yo no entendía, algo que nunca podría comprender. Quería Coror. Pero mis piernas estaban pegadas al suelo, como si la tierra a mi alrededor se hubiera convertido en una prisión. Serás uno de nosotros, Joaquín. Susurró la figura en mi mente, y en ese momento, el terror se apoderó de mí de una manera que nunca antes había experimentado. Fue entonces cuando una de las otras figuras alrededor del fuego también se levantó y, sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia mí. No pude reaccionar. Estaba paralizado. Las figuras se movían a un ritmo hipnótico y pronto estuve rodeado por ellas. El aire parecía vibrar con una energía desconocida y ya no podía distinguir que era real y que era producto de mi mente. Entonces, sin previo aviso, todas las figuras se arrodillaron alrededor del fuego y la tierra bajo mis pies comenzó a temblar. Era como si la tierra estuviera viva y respirara junto con ellos. Quise gritar, pero no me salió la voz. Me quedé mirando, impotente, como la tierra comenzaba a abrirse, formando una grieta ante mí, un pasaje oscuro e interminable. No sabía qué hacer. La grieta frente a mí parecía llamarme para que entrara, pero algo dentro de mí me gritaba que huyera de todo. Pero mis pies permanecieron fijos en el suelo, como si una fuerza invisible los mantuviera allí. Las figuras continuaron moviéndose a un ritmo hipnótico. Sus manos se extendían hacia mí, como si me llamaran hacia la oscuridad. Fue entonces cuando la figura principal, la que se había acercado primero, volvió a hablar, pero esta vez no fue en mi mente. Su voz sonó fría y distante, como un eco. No puedes huir de tu destino, Joaquín. La sangre de tu familia ya está aquí. Tu padre, tus abuelos, todos estaban destinados a esto. Sus palabras resonaron en mi mente y finalmente comprendí. Aquello no era un destino cualquiera, era un ciclo que se repetía, un linaje que quedaba atrapado en ese lugar. La tierra, las figuras alrededor del fuego, todo era parte de algo mucho más grande, algo que no podía comprender del todo, pero sabía que estaba relacionado con mi propia sangre. Mi corazón latía con fuerza y por un momento me sentí invadido por una ola de desesperación tan intensa que casi me desmayé. Pero no fue solo el miedo lo que me dominó. Había una sensación de impotencia, como si me estuvieran arrastrando hacia algo de lo que no podía escapar. Fue entonces cuando me di cuenta de que, a pesar del terror, algo más estaba empezando a formarse dentro de mí. Algo que no había sentido antes, a una ira silenciosa. Rabia por todo lo que mi familia había causado. Rabia por lo que representaban esas cifras. Y sobre todo, rabia conmigo mismo por haber estado ciego durante tanto tiempo. Finalmente entendí que el destino que me esperaba no era una elección. No se trataba solo del negocio, del dinero o del poder. Se trataba de lo que estaba enterrado en esa tierra, algo mucho más antiguo, algo que mi familia había fomentado, incluso sin saberlo. Un oscuro secreto que se transmitió de generación en generación. No hay vuelta atrás, Joaquín. La decisión ya está tomada, de ello la figura. Su voz ahora, resonando en mi mente como un eco distante. Las voces alrededor del fuego comenzaron a elevarse. Un cántico que se mezclaba con el sonido del viento, pero sabía que ya no podía ignorarlo. Algo dentro de mí me decía que necesitaba tomar acción, que la única manera de romper el ciclo era enfrentar lo que estaba ahí, de frente. El miedo todavía se apoderaba de mí, pero la ira y la determinación comenzaron a mezclarse con él. Sabía lo que tenía que hacer, y cuando la figura principal volvió a extender su mano hacia mí, la agarré. El suelo bajo mis pies empezó a temblar aún más violentamente, como si la grieta ante mí se abriera cada vez más, esperando tragarme. Pero ahora ya no estaba paralizado por el miedo. No sabía qué pasaría, pero la sensación de tener el control, aunque fuera por un momento, dio fuerza. La figura frente a mí sonrió, una sonrisa fría y vacía, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Y entonces, con una fuerza sorprendente,
Aparté mi mano de la suya y di un paso atrás, alejándome de la oscuridad. Antes de que pudiera dar otro paso, una luz brillante se encendió detrás de mí. Miré por encima del hombro y vi el reflejo de algo brillando en el fuego. No era una luz normal, era una luz que parecía venir de dentro de la tierra, como si el suelo mismo estuviera empezando a calentarse, a encenderse. Y entonces, algo pasó, una explosión de luz y sonido, un rugido que venía del suelo, como si la tierra se rebelara contra todo lo que había sucedido. Cerré los ojos sintiendo el calor de la luz, y cuando los volví a abrir, todo estaba en silencio. El campo, la hoguera, las figuras, todo había desaparecido. El silencio se apoderó de todo de nuevo, y me quedé allí, sola, en medio de una noche que ya no parecía la misma. Me quedé allí unos minutos más, tratando de comprender qué había sucedido. Una sensación de vacío se apoderó de mí, como si todo a mi alrededor fuera una ilusión. Ya no había ninguna señal de las figuras, ni del fuego, ni de la grieta en el suelo. El pueblo, que antes parecía cargado de una energía oscura, ahora estaba tranquilo, casi demasiado pacífico. Pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Había interrumpido un ciclo, pero no sin pagar un precio. Algo dentro de mí ya no era lo mismo, y sabía que nunca podría volver a ser quien era antes. Las voces que escuché en esas interminables horas, el rostro de esa figura, todo quedaría conmigo para siempre, acompañándome a donde quiera que fuera. Regresé a la ciudad, a la mañana siguiente, sin decir nada más a nadie. El proyecto de construcción fue cancelado, y el terreno aparentemente volvió a estar vacío. Cuando finalmente regresé con mi familia, mi mente estaba muy lejos. Sabía que, aunque nunca hablaran de ello, lo que ocurrió en ese pueblo seguiría atormentándome. Me encontré a merced de algo más grande, algo que no podía controlar, y me hizo cuestionar no solo lo que sucedió, sino también quién era yo realmente. Y aún hoy, muchos años después, esa noche todavía sigue conmigo. Lo que acecha en esa tierra no está del todo muerto, y quizá yo solo fui un instrumento de algo que todavía acecha.